La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Doctores, me da muchísimo gusto saludarles e invitarles a estar con nosotros en esta sesión número 5, que es fundamental para el punto de vista del manejo de la peri- y posmenopausia. Tenemos en este día la participación de destacados profesores que nos hicieron el favor de aceptar la invitación. Y obviamente vamos a compartir con ustedes la experiencia que tenemos desde este punto de vista. Tenemos en esta quinta sesión, ¿sí? Tenemos la participación de la doctora Joana Jiménez, que va a hablar sobre el impacto de la menopausia en la salud mental, ansiedad, insomnio y el nuevo término de niebla mental y depresión. Va a participar la doctora Dulce Ortega Hernández con escalas de evaluación para alteración psicosocial y con escalas de disfunción sexual femenina. Y la doctora Joana Jiménez Pavón volverá a participar con el tema de terapia ansiolítica y antidepresiva en la menopausia. Y las opciones no farmacológicas para el manejo del insomnio los manejará el doctor Alejandro Jiménez Genchi. El tema 1 y 3 del impacto en la menopausia y en la niebla mental y la terapia ansiolítica y antidepresiva en la menopausia lo manejará la doctora Joana Jiménez Pavón. Ella es licenciada en medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la misma universidad donde el doctor Enrique Reyes, exdirector de investigación de perinatología, participó en una de las sesiones previas. Es especialista en psiquiatría por la UNAM y por el Hospital Fray Bernardino Álvarez, y tiene una alta especialidad en trastornos afectivos y trastornos bipolares en la depresión resistente a tratamientos. Una maestría en ciencias médicas por la UNAM, es candidata a doctora en ciencias médicas, es miembro candidato del SNI, del Comité Científico del Consorcio Mexicano de Neuropsicofarmacología y es médica adscrita a la Clínica de Trastornos Afectivos y el Departamento de Farmacología del Hospital Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Y tenemos en el tema 2 la escala de evaluación para alteraciones psicológicas que nos va a presentar la doctora Dulce Isel Ortega Hernández. Ella es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital General de México, Eduardo Liceaga.
Hizo su diplomado de colposcopía y patología del tracto genitourinario inferior en el Hospital General de México. Hizo un diplomado de climaterio en el Instituto Nacional de Perinatología y él hizo este diplomado y menopausia por la FEMECOG, un diplomado extra por la Federación de Ginecología y Obstetricia. Y tiene un diplomado en histeroscopía también en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, su orientación hasta evaluar el tracto urogenital le da un perfil ideal junto con su tesis que hizo sobre evaluación, las escalas del MENCOL para cómo se encuentran los síntomas en esta época, y en paralelo su tesis fue sobre el índice de función sexual, que nos lo presentará ella. El tema 4 es de opciones no farmacológicas para el manejo del insomnio, que es otro de los componentes muy importantes en esta área del climaterio. El médico psiquiatra por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el doctor Alejandro Jiménez Genchi, es maestro en psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, coordinador de la clínica de sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y es profesor titular de posgrado de alta especialidad en medicina del sueño de la UNAM y es candidato a investigador del Centro Nacional de Investigadores. De esta forma le voy a ceder la palabra a la doctora Jiménez para que pueda iniciar su presentación. Listo, muchísimas gracias. La verdad es que un placer estar con ustedes y sobre todo el interés en estos temas. Bueno, yo les voy a dar mi perspectiva, por supuesto, desde la salud mental. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la sesión 5 de este curso y abordaremos el tema 1. Por favor, si tienen preguntas, en cualquier momento escríbanlas en el chat y ya sea al final de toda la sesión o después las intentaré responder. Vámonos con cosas muy claras que impactan en la menopausia. Ansiedad, insomnio, ya lo que conocemos nosotros como niebla mental, y depresión, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, ¿sí? Y pues, ¿qué sabemos? Primero tenemos que ubicarnos que la experiencia de la menopausia es algo muy individual, ¿sí? Y cambia muchísimo, puede ser diametralmente distinta de una mujer a otra paciente. Recuerden que la menopausia, sobre todo hoy en día, ocurre en una etapa de la mujer en la cual frecuentemente estamos involucradas en el desarrollo de nuestra familia, de los hijos, de los nietos, actividades laborales de tiempo completo, académicas. A lo mejor muchas de nosotras que estamos ahí por el chat o tomando el curso tenemos funciones educativas con residentes, pero hay mujeres empresarias, hay mujeres que están trabajando en trabajos corporativos muy relevantes, muy exigentes desde el punto de vista cognitivo y mental. Y es en esta etapa en la que además se empiezan a agregar estos cuidados a familiares que están en la última etapa de su vida y empezamos a cursar todos estos cambios desarrollados en la menopausia. Esto hace que al transitar en esta etapa, pues tengamos cambios severos, ¿no?, del estado de ánimo, independientemente de la parte neurometabólica, neurobiológica que está pasando por todos los eventos de vida en los cuales nos tenemos que ver involucrados. Y nosotros como médicos, y esto lo generalizo a todos los médicos, deberíamos de estar listos para guiar a las pacientes en esta etapa y proveer los consejos para mejorar su calidad de vida y lo necesario desde el punto de vista de la salud para mejorar los síntomas que estén teniendo y poder adaptarse en una etapa tan productiva de nosotros las mujeres. Recordemos que inclusive tenemos teorías evolutivas de por qué pasa la menopausia. O sea, hay pocos animales que llegan a tener una menopausia. A mí me gusta mucho una teoría que tiene que ver con la teoría de las abuelas, ¿no? Que en algún momento, desde el punto de vista biológico, era mejor para la especie humana, sobre todo, que en vez de estarnos reproduciéndonos durante toda la vida, en edades avanzadas nosotros disminuyéramos esta capacidad para aumentar la supervivencia de las mujeres, porque eran las mujeres en esta etapa las que también ayudaban a propagar información y transmitir todo este acervo académico y cognitivo hacia sus nietos y hacia las siguientes generaciones que vienen con nosotros. Entonces, entendamos que
esta etapa de la menopausia no es nada más reproductiva, tiene un impacto directo sobre el sistema nervioso central. Nosotros en psiquiatría y en neurología estudiamos mucho algo que se llaman podas neuronales, estas etapas de la vida en donde el cerebro se remodela para adaptarse a las siguientes necesidades biológicas. Y esta es una de ellas. En esta diapositiva que ustedes ven aquí, déjenme busco el puntero. Aquí está. Entonces, en esta diapositiva que ven ustedes acá es de un artículo académico muy interesante, si pueden leerlo, en donde además hace un resumen de todos estos marcadores y del efecto de estos biomarcadores a nivel del cerebro y cómo se ven afectados sus niveles en la etapa de la perimenopausia y después de la menopausia, en donde parece que se empiezan a asentar cuáles van a ser los niveles de estos biomarcadores de ese momento en adelante. O sea, la transición a la menopausia y la menopausia son etapas de cambios a nivel cerebral. Cambia la producción de ATP, por lo mismo también vamos a ver cambios en cómo se están utilizando esta energía a nivel cerebral, empieza inclusive a depositarse un poco más algunas cosas que no quisiéramos que se depositaran, cambia el flujo cerebral, además se redirige a zonas más corticales y el volumen cerebral también migra de una manera diferente. De hecho, disminuye el volumen cerebral total, sobre todo en la parte de la región frontal, prefrontal y de los hipocampos, pero al mismo tiempo también aumenta en otros lugares, así como en la precuña. Y esto lo vamos a ver más relacionado con algunas cosas que nosotros conocemos ahora como niebla mental, que se teoriza ese término. Todos estos cambios que están existiendo a nivel cerebral, inclusive en la poda y en la manera en la que las neuronas están volviéndose a conectar, se relaciona con cambios a nivel de los neurotransmisores y de otros metabolitos que funcionan como neurotransmisores a nivel del cerebro. Aquí vemos, por ejemplo, ustedes ya han tenido o van a tener grandes clases sobre síntomas vasomotores, pero la alteración, por ejemplo, a la alta de noradrenalina, de neuroquinina beta, disminuido sobre dopamina, serotonina, pueden estarnos ayudando a cambiar a nivel cerebral este termostato tan importante. No es lo único. Exactamente estas mismas alteraciones relacionadas con otras del sistema GABAérgico pueden estar influyendo en los estados de ánimo y también en las funciones ejecutivas. Pero si se dan cuenta, todos estos que nosotros los conocemos como los síntomas periféricos de la etapa de la menopausia tienen un origen central en su disfunción también. Entonces es sumamente importante que entendamos que la menopausia cursa con muchos síntomas que son neuropsiquiátricos y que tenemos que entenderlos, esperarlos, preguntarlos, abordarlos y también tratarlos para que transicionemos en esta etapa de la vida de una mejor manera. Entonces, ¿cómo entendemos estos síntomas? Pues son aquellos signos y síntomas que se presentan como consecuencia de estos cambios neurobioquímicos que ocurren después de la falla ovárica. En general los podemos resumir en estos 4 puntos, que son los síntomas vasomotores, y de hecho están en este orden por un motivo y es especial porque también tienen una correlación con los problemas de sueño, que es el segundo, con una mayor aparición de migraña y cambios cognitivos y cambios afectivos que nos pueden llevar a desencadenar un trastorno, ya sea un depresivo o un trastorno de ansiedad en múltiples fases. Y sobre esto vamos a ahondar en el primero de ellos, que tiene que ver con los síntomas vasomotores y el sueño. Ustedes ya han tenido varias clases de síntomas vasomotores, ya sabiendo cómo funciona a nivel central. Es importante que nos demos cuenta y que enfaticemos mucho esto. El número de bochornos predice el número de despertares durante la noche. No nada más eso, se asocia a mayor inquietud, disminución de la eficiencia del sueño y una menor sensación de descanso matutino. Son estas pacientes que inclusive hasta a lo mejor si le preguntamos al marido, a alguien que duerme con nuestra paciente, dicen, no, pero es que yo sí la veo dormir en la noche, pero realmente la eficiencia del sueño es menor, como lo veremos más adelante. Estos bochornos nocturnos son más comunes, sobre todo durante las primeras 4 horas del sueño, porque son las 4 horas del sueño en donde el sistema puede hacer que nos despertemos más fácilmente de nuestro primer ciclo del sueño.
y al mismo tiempo se asocian a un mayor número de episodios de despertar por lo mismo. Son sumamente frecuentes y es un problema que tenemos que tratar en nuestras pacientes. Recordemos que incluso pueden aparecer hasta 8 a 10 años antes de que tengamos la menopausia como tal. Entonces, tenemos que estar muy atentos de nuestros pacientes porque el insomnio se relaciona con la menopausia. En estos cambios existen los modelos como este que ustedes ven, teóricos, que es el modelo de las 3 Ps, ¿no? Que explica un poco el insomnio en la perimenopausia. ¿Por qué? Pues porque además tenemos factores predisponentes. Ya lo vimos nosotros. Estamos en cambios sobre nuestro estilo de vida, los hijos están dejando el hogar o están entrando en etapas donde son más independientes. Puede que hayamos tenido episodios previos de depresión, de insomnio, algunos rasgos de personalidad, sobre todo los que tienen que ver más hacia la parte ansiosa y obsesiva, que nos hagan estar rumiando ciertas ideas, y todo esto es factor predisponente para que al llegar con los factores precipitantes de la menopausia, que tienen que ver con otros problemas de salud que podemos empezar a agregar aquí, como síndromes dolorosos, estrés de trabajo, estamos en transiciones difíciles, y si le agregamos la parte de los bochornos, puede hacer que empiece a aparecer lo que nosotros conocemos como insomnio. Y el problema de que se conifique este problema del sueño es que se van a perpetuar. Y uno de las comorbilidades más importantes del insomnio son los síntomas ansiosos y depresivos. Recordemos que el insomnio no viene solo. O sea, realmente el insomnio siempre viene acompañado, ¿sí? Aumenta los síntomas cognitivos que vamos a ver en la menopausia, o puede exacerbar los de la depresión y los de la ansiedad, e incrementa el riesgo de presentar un trastorno depresivo durante o después de la menopausia. Cuando estamos hablando de niebla mental, de lo que estamos hablando es de alteraciones cognitivas que pasan durante la menopausia. Ya lo vimos nosotros. Va a haber una poda neuronal, va a haber disminución de materia gris en algunas zonas del cerebro, va a haber un aumento en otras, va a haber una redistribución de los recursos, una acumulación de amiloide que antes no estaba, y todas estas alteraciones son muy frecuentes en esta etapa de la vida. Son más severas, sobre todo en la menopausia quirúrgica, y en general ustedes van a encontrar que son estas que ven aquí en este último cuadrito, que es disminución de la memoria y de la concentración, baja en la capacidad de aprendizaje y de la velocidad de procesamiento. Pareciera que nos volvemos máquinas más eficientes en teoría, en tareas específicas. O sea, si tenemos una tarea muy específica, probablemente lo único que va a pasar es que va a bajar mi velocidad de procesamiento, ¿sí? Pero voy a hacer la tarea bastante bien, aunque me tarde más a nivel cognitivo. Pero sobre todo lo que es nuevo aprendizaje o cosas que requieren una velocidad de procesamiento elevada, eso va a costar bastante trabajo. La migraña también es algo que tenemos que tener en cuenta, inclusive en salud mental, en esta etapa. ¿Por qué? Pues porque la prevalencia va a aumentar. Fluctúa más o menos en la perimenopausia de un 10 a un 29%, dependiendo del estudio que estemos leyendo, la corte que estemos consultando. Y las mujeres somos susceptiblemente, particularmente aquellas que ya hemos tenido migrañas antes, particularmente las que tenemos migrañas premenstruales durante los años fértiles, más riesgo de tener nuevos episodios de migraña, más eventos migrañosos, mientras más nos acercamos a la menopausia, y disminuye, por suerte, la cantidad de episodios que podemos tener tras la misma. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque también sabemos que la migraña no viene sola. Viene acompañada de muchos síntomas cognitivos que pueden estar exacerbándose junto con la niebla en la etapa de la menopausia, y que también a múltiples episodios de migraña se ha relacionado a mayor riesgo de presentar episodios depresivos y de ansiedad. Y justo hablando de esta parte de los episodios depresivos, ya nos empezamos a meter en camisa de 11 varas. Porque antes de hablar de la depresión en la menopausia, nos tenemos que ir más atrás. Nunca voy a terminar de hacer énfasis en esto. Las mujeres de por sí, en cualquier etapa de nuestra vida, después de los 12 años, padecemos más depresión que los hombres. Y la proporción es mucho mayor, es de 2 a 1.
¿sí? Entonces, las mujeres somos, ser mujer es un factor de riesgo para presentar depresión. Y esta incidencia de presentar un trastorno depresivo mayor aumenta justamente en la pubertad, en el periparto y la menopausia. Vamos a hablar de esta última, pero entonces recuerden que de por sí, por el simple hecho de nosotras ser mujeres, vamos probablemente a haber ya padecido depresiones o a tener mayor prevalencia de depresión. Nuestra depresión también es diferente y se comporta diferente en general a la que vamos a ver con nuestros congéneres masculinos. El trastorno depresivo en las mujeres, sobre todo, se presenta en edades más tempranas. El primer episodio depresivo suele ser al menos de 2 a 5 años antes que el que vemos nosotros en nuestros congéneres masculinos. Entonces, es una depresión que suele empezar en la pubertad. Ahora, la frecuencia de los episodios depresivos a lo largo de nuestra vida es mayor que en nuestros congéneres masculinos. Es más probable que una mujer haya tenido más episodios depresivos que un hombre. Nuestros síntomas son más intensos, generalmente tenemos mayores severidades en las escalas que consultemos y tenemos características de depresión que nosotros los psiquiatras conocemos como atípicas. ¿Cuáles son estas características atípicas? Básicamente es estos 4 jinetes del apocalipsis de las características atípicas, que es apatía, o sea, no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, intereses se van, hipersomnia, o sea, tenemos muchísimo sueño durante el día, pero es un sueño no eficiente, no descansamos. Hiperfagia, nos da por comer mucho más, sobre todo alimentos altamente palatables, o sea, grasas, carbohidratos, sobre todo complejos, todo eso aumenta mucho el apetito. Y fatiga, todo el tiempo estamos cansados, inclusive a nivel muscular. Estas son las características atípicas en la depresión y las mujeres solemos ver este fenotipo depresivo más que nuestros congéneres varones. Vámonos un poquito a las estadísticas para que ustedes se den una idea. La edad de aparición del primer episodio depresivo por sexo va cambiando según la edad. Tenemos esta gráfica muy bonita de este artículo que nos pone la tasa de riesgo de presentar depresión y si se dan cuenta estamos exactamente igual que los hombres hasta llegar a la pubertad. Y aquí, nos disparamos y empiezan los picos. Empieza a haber una gran diferencia en la aparición de los episodios depresivos y en la prevalencia de los síntomas depresivos si somos mujeres. Aquí sí se dan cuenta, la escala baja, pero desgraciadamente tiene que ver con la mortalidad masculina, desgraciadamente, y nosotras las mujeres que vivimos un poquito más, también tenemos un último pico de aparición que tiene que ver con la menopausia. Entonces, el riesgo de un episodio depresivo es mayor en las mujeres y va a aumentar con la edad y con las etapas fértiles en las cuales vamos a nosotros estar cursando. Muy importante, y esto tiene que quedar muy claro, el principal predictor para que una de nuestras pacientes presente depresión en la menopausia es haber tenido depresión antes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un episodio depresivo, nuestra probabilidad de tener un segundo episodio depresivo es del 50%. Si ustedes tuvieron depresión o alguno de sus pacientes tuvo depresión alguna vez en la vida, la probabilidad de que tenga un segundo episodio depresivo es del 50%, una moneda al aire. Pero cuando ya hemos tenido 2 episodios depresivos, esto sube hasta el 90%. O sea, la depresión es una enfermedad que se tiende a cronificar si no tiene un tratamiento correcto, tiende a la recurrencia y en esta época de la menopausia que ya vimos que es especialmente lábil nuestro cerebro porque está cambiando todas sus funciones, si yo ya he tenido este factor de riesgo, es más probable que ahí presente un nuevo episodio depresivo. Ese es el por qué es tan importante que, sobre todo ustedes que son ginecólogos, pregunten inclusive en etapas previas, porque siguen a las pacientes durante toda su vida, si han tenido o no depresión y entonces van a saber cuáles son sus pacientes que van a correr el riesgo de tener un episodio depresivo al entrar en esta etapa de transición y ser inclusive más eficientes en la manera de captar a las pacientes y saber cuándo lo están presentando. Cuando checamos los estudios transversales en mujeres que no han tenido un trastorno depresivo mayor,
aún así, vemos que el 70% de las mujeres en perimenopausia presentan síntomas depresivos. Y estamos hablando de solo síntomas, no estamos hablando de una depresión mayor completa clínicamente relevante. Aumenta la cantidad de los síntomas depresivos y el 30% se vuelve la prevalencia en las mujeres premenopáusicas. Si nos empezamos a meter un poco con los estudios longitudinales en la transición a la menopausia, en general tenemos estos grandes 5 estudios que ustedes conocen también, que nos hablan de muchas cosas, pero sobre todo de salud mental. Los más importantes los vamos a abordar brevemente a continuación. Y tenemos el estudio SWAN, que hizo un seguimiento longitudinal de 13 años. Y en este estudio, los hallazgos más relevantes fueron que los pacientes que tenían trastorno depresivo mayor en esta etapa tendían además a que la depresión se mantuviera, se cronificara. Y estas depresiones tenían síntomas ansiosos aumentados. Hasta el 13.5% de las pacientes cumplían, de hecho, criterios para un trastorno de ansiedad generalizada. En el estudio Penovarian, que fue un seguimiento longitudinal a 14 años, de los hallazgos más relevantes en salud mental fue que las pacientes que tenían síntomas vasomotores tenían mayor sintomatología ansiosa y depresiva, independientemente de que cumplieran o no para un trastorno depresivo mayor y un trastorno de ansiedad generalizada. Una importancia más de abordar de manera integral todos los síntomas y por lo mismo, ya lo vimos antes, una menor calidad de sueño medida por WASO o la parte de los despertares. ¿Cuál es la evidencia convergente que estamos viendo en todos estos estudios longitudinales? Que las mujeres sin antecedentes de trastorno mayor de por sí tienen un riesgo aumentado cuando entran a la perimenopausia. Mayor todavía si ya han tenido depresión antes de la menopausia. Y los síntomas depresivos aumentan durante toda la transición. Síntomas vasomotores y los eventos estresantes en esta etapa aumentan el riesgo de depresión. Ya lo vimos. Si los síntomas vasomotores además van a hacer que no durmamos bien, tengamos una menor eficiencia del sueño, esto mezclado con todos los requerimientos, a lo mejor justamente estoy lidiando con un despido o con un aumento de las responsabilidades de mi carrera porque me ascendieron a directora de área o tengo que ayudarle a mi hija con el cuidado de los nietos. O sea, todos estos estresores que se están viviendo más o menos en estas edades son los que pueden desencadenar el episodio depresivo. Y entonces, retomando un poco la parte biológica, tenemos que sobre todo no es la disminución del estrógeno ovárico, ¿no? o el aumento que vamos a ver en LH y FSH al final, sino las variaciones de este hasta llegar a la menopausia, lo que puede estar influyendo en que la paciente tenga más síntomas a nivel neuropsiquiátrico que otras. Son las pacientes que tienen una disminución del estrógeno ovárico más marcada, más variante, con más picos y valles, las que van a tener más riesgo en los estudios que las que van bajando su estrógeno ovárico de una manera más constante hasta llegar a la menopausia establecida. No son las únicas hormonas que tienen un impacto directo sobre salud mental. También las concentraciones séricas de testosterona se relacionan con la presencia tanto de insomnio durante la transición a la menopausia, como otros síntomas vasomotores. Y también estas fluctuaciones en las hormonas ováricas pueden pues alterar la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, sobre todo lo que está mediado por GABA, por el receptor GABA. Tal es el caso con las mujeres que tienen esta falla en los receptores GABA, que son las pacientes que tienen trastorno depresivo mayor, que muestran una alteración, una disminución, un aumento de la inhibición durante la fase folicular y una disminución sobre la fase lútea. Esta inhibición, que está mediada por GABA, disminuye en la menopausia y tenemos algunos datos contradictorios en esta parte, pero esta disfunción GABAérgica nos va a dar como resultado un incremento de la vulnerabilidad al estrés.
y por lo tanto una mayor probabilidad de padecer depresión y ansiedad. Cuando lo vemos longitudinalmente, vamos a ver entonces que los factores sociodemográficos, aunados a la parte metabólica, el tabaquismo, enfermedades crónico-degenerativas que yo ya pueda estar teniendo inclusive antes de esta etapa, más los síntomas depresivos que están relacionados con el contexto hormonal, o sea, las mujeres que han padecido de síndrome premenstrual tienen un mayor riesgo también de tener depresión al llegar a la menopausia o de otras cosas como el trastorno depresivo que tiene que ver con las estaciones del año, etcétera, etcétera. Va a pasar que al llegar a la perimenopausia, al aumentar estas fluctuaciones que existen en las hormonas, empiezan a desencadenar lo que conocemos como depresión en la menopausia. Y entonces vamos a ver que nuestros pacientes básicamente pueden transitar aquí por dos caminos. Puede ser que yo ya tenga una mujer que no tenía depresión, ¿sí? Pero al llegar a la menopausia, cuando junta factores de riesgo suficientes, muestra un episodio depresivo. Pero también puede ser que yo ya tuviera una mujer que tiene factores de riesgo muy claros para tener depresión en la menopausia, como por ejemplo haber tenido un episodio depresivo antes, y que aunque esté en remisión, al llegar a la menopausia, presenta su episodio depresivo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en las pacientes de la derecha, ¿sí? Pero no olvidar que es una etapa de riesgo para las pacientes que estamos viendo a la izquierda. Y tenemos muy buenas herramientas para identificar esto, como son estos dos cuestionarios. Aquí pueden ver el código QR, si quieren pueden escanearlo con su celular y ahí la tienen, ¿no? Directamente. Son escalas autoaplicables que se pueden poner en el consultorio, en la sala de espera, 5 minutitos antes de que la paciente pase a su consulta, y es el cuestionario sobre la salud del paciente, el PHQ-9, para depresión y GAD-7 para ansiedad. Estas escalas son muy importantes porque aparte de un screening y que me dan un puntaje de sobre si la paciente tiene depresión clínica o no, también pueden guiar nuestras decisiones terapéuticas. Si nosotros tenemos un PHQ-9 de 10, 15 o más puntos, está totalmente justificado, inclusive por la OMS, es buena práctica clínica que iniciemos un antidepresivo. ¿Por qué? Pues porque la paciente tiene depresión clínica. Y en el GAD-7 pasa lo mismo, ¿no? En un puntaje mayor a 10 puntos, totalmente justificado que utilicemos medicamentos que funcionen como ansiolíticos, entre ellos, pero no nada más, los antidepresivos. Y con esto termino mi tema, dejamos paso al que sigue. Hola, muy buenas noches. Es un honor estar con ustedes. Quiero agradecer al comité organizador por su amable invitación, al doctor Ortiz Luna, por darme la oportunidad de estar en estas sesiones de gran valor académico. Bueno, vamos a revisar un tema importante para el manejo integral de nuestras pacientes en peri- y posmenopausia. Como ya habló ahorita un poco la doctora Joana, es importante hacer énfasis en estas escalas de valoración psicosociales que nos van a guiar la ruta para el tratamiento de nuestras pacientes. Vamos a explicar cómo están integradas y cómo se evalúan. Existen varias escalas principales, pero bueno, el día de hoy yo me voy a centrar en 2 charlas. Es importante destacar que los síntomas de la menopausia no se limitan a los bochornos o a los sofocos. No solo son síntomas, son cambios que impactan en la vida cotidiana. Estos cambios fisiológicos tienen una repercusión directa en la calidad de vida, función sexual y salud psicosocial y afectiva. 3 ejes fundamentales que debemos entender y atender en nuestras pacientes. Tener la oportunidad de dar una atención integral más allá de resolver solo algunos síntomas hace la diferencia en la percepción de nuestras pacientes sobre esta etapa de la calidad de vida. Es decir, medir con herramientas validadas, sensibles y culturalmente adaptadas marca el enfoque de nuestra terapéutica, permitiendo orientarnos a esferas o ámbitos más específicos. Como decía la doctora, enfocarnos en temas psicológicos, temas de depresión, temas de disfunción sexual, que es un punto importante en nuestras pacientes, y no solo en los cambios fisiológicos. Priorizando de manera muy importante la individualización de cada mujer y poder dar seguimiento a la evolución que ellas presentan
incluso empleando varias escalas si es necesario para complementar el seguimiento. Vamos a profundizar sobre el MENCOL, que es el cuestionario de calidad de vida específico para la menopausia. Pero quiero hacer una muy breve mención de las principales escalas, como la MRS, que es la escala de valoración de la menopausia, va a evaluar síntomas somáticos, psicológicos y urogenitales. También tenemos la escala climatérica de Green, o GSS por sus siglas en inglés. Es una de las escalas más antiguas y validadas. Esta explora síntomas psíquicos como ansiedad, depresión, síntomas somáticos y vasomotores. También tenemos la escala de calidad de vida de Butian, UCOL, diseñada específicamente para medir calidad de vida en menopausia. Evalúa salud ocupacional, emocional, sexual y bienestar general. Tenemos el cuestionario de salud de la mujer, o WHQ, desarrollado para mujeres de mediana edad. Esta escala no es específica de menopausia, pero sí integra algunos de sus síntomas. Cubre estado de ánimo, sueño, síntomas vasomotores, urogenitales y percepción de salud. Tenemos el índice de Cooperman o Cooperman-Blatt. Aunque es de las primeras que se desarrollaron, aún es muy utilizada, pero se considera más un índice de síntomas que una escala integral de la calidad de vida. Tenemos también la escala de Cervantes, que fue desarrollada en España. Cuenta con dos variantes, la escala completa y abreviada, que solo consta de 16 preguntas. Es muy usada en población hispanohablante. Evalúa salud psicológica, sexualidad, pareja y envejecimiento. Y bueno, ya entrando en lo que es el MENCOL, vamos a revisar que es una escala que fue desarrollada en Canadá en los años 90, específicamente en 1996 por Hidlich y colaboradores. Es uno de los cuestionarios más utilizados a nivel internacional para medir la calidad de vida relacionada con la menopausia. Validado en múltiples idiomas, incluso en español, y es usado tanto en la investigación como en la práctica clínica. El MENCOL es una herramienta confiable, internacionalmente validada y sensible a los cambios. ¿A qué me refiero con sensible a los cambios? Que nos va a permitir monitorizar el comportamiento clínico de las pacientes durante el tratamiento, por lo que es una gran herramienta fácil de aplicar y aceptada por las pacientes. El MENCOL se compone de 29 preguntas en total, que se dividen en 4 dominios. Dominio vasomotor, que integra 3 preguntas: sofocos, sudores nocturnos, sudoración. Psicosocial, 7 preguntas: cambios de humor, ansiedad, dificultad de concentración, memoria. Físico, 16 preguntas: dolor, fatiga, sueño, imagen corporal, peso, energía. Sexual, 3 preguntas: deseo, satisfacción y molestias. Este cuestionario debe ser o puede ser autoadministrado o interrogatorio durante la entrevista clínica. Es para mujeres en peri- y posmenopausia y la duración de la aplicación es de 10 a 15 minutos aproximadamente. ¿Cómo se aplica e interpreta? Bueno, la evaluación consta de preguntas las cuales cada enunciado cuestiona si el síntoma ha estado presente en el último mes, sí o no. Si está presente, se califica el grado de molestia en una escala de Likert de 0 a 6. 0 no es molesto, 6 extremadamente molesto. Se obtienen puntajes por dominio y una puntuación total que refleja el impacto de los síntomas en la calidad de vida. ¿Cómo vamos a hacer el análisis o cómo vamos a convertir estos valores? Primero, cada respuesta le vamos a dar un valor de entre el 1 y el 8. ¿Cómo lo hacemos? Si no experimentó el síntoma, se le va a dar un puntaje de 1. Si la paciente presentó el síntoma, sí, es igual a 2. A esto le vamos a sumar el grado de molestia. Por ejemplo, si no es molesto, le vamos a dar un 0. Si es le vamos a dar 0 más el 2 de la respuesta afirmativa, tenemos un puntaje total de 2. Si es extremadamente molesto, sumamos el 2 más 6 y nos da un total de 8. Por lo cual, el resultado va a ir de 2 a 8 por pregunta afirmativa y 1 por pregunta negativa. A mayor puntaje, mayor impacto negativo en la función, en la calidad de vida. Entonces, aquí les pongo de manera general cómo están las
perdón, me adelanté. ¿Cómo es una encuesta para aplicar, por ejemplo, en un ensayo clínico? Aquí vienen las preguntas. Vemos primero cómo enfocan hacia lo que es una ficha de identificación, antecedentes de las pacientes, y vemos aquí cómo tenemos nuestro cuestionario. ¿Tiene bochornos? ¿No? ¿O sí? Si es no, pues entonces le damos un valor de 1. Si es sí, vamos a la escala de Likert y le ponemos un valor para sumarlo al número 2, que es la respuesta afirmativa. Entonces, observamos las diferentes preguntas que tenemos y es importante hacer hincapié y énfasis en nuestros pacientes que respondan de manera lo más apegado a su situación actual. Y bueno, en la interpretación clínica encontramos que no existe un punto de corte absoluto. Lo más importante o lo más relevante de esta escala es hacer una comparación intraindividual antes y después de una intervención hormonal, no hormonal, terapia psicológica, terapias físicas, medicamentos. Por esta razón es que es una excelente herramienta para la investigación de medicamentos y terapias durante la menopausia sobre los síntomas principales, pero también nos ayuda mucho a evaluar la mejoría clínica que ha presentado. Por ejemplo, vimos en unas pláticas anteriores, en estudios con el Fezolinetant, cómo es que va presentando una mejoría a la paciente aplicando la escala al inicio del estudio y posterior a la dosis de medicamento. Por eso es que decimos que tiene una sensibilidad al cambio. Mencol ha demostrado ser sensible a la mejoría clínica posterior a nuestras intervenciones, lo que lo convierte en un buen instrumento de seguimiento. Del mismo modo, nos deja ver las áreas de oportunidad e incluso combinar con otras escalas para profundizar sobre un ámbito específico, como sería la escala de disfunción sexual, de la que también les voy a platicar, o como las escalas de depresión y ansiedad, que son importantes tomar en cuenta en esta etapa. Una paciente con un puntaje alto en algún dominio se beneficia del apoyo clínico o terapéutico en dicha área, es decir, síntomas clínicos severos nos va a dirigir a valorar una terapia más apropiada para cada paciente, recordando de manera muy importante que tenemos que individualizarlas. Y si ya tenemos una terapia establecida, podemos realizar ajustes, modificaciones o complementarla con otras especialidades médicas. Algunas preguntas del dominio físico, por ejemplo, pueden no ser específicos, como el dolor muscular y el aumento de peso. Por eso es que requieren complementarse tanto con otras escalas como con el apoyo de otras áreas médicas para un abordaje de manera más integral en nuestras pacientes. Ahora vamos a platicar de las escalas de función sexual. Medir la función sexual de forma sistemática nos va a permitir diagnosticar, monitorizar la respuesta a intervenciones y documentar resultados en investigación clínica, pero también en la mejoría de nuestras pacientes en el día a día de la consulta. Vamos a explicar el índice de la función sexual femenino, pero también quiero comentarles de manera resumida la escala de distrés sexual femenino, FSDSR, que es otra escala muy usada, diseñada para ser autoadministrada como la mayoría de las escalas y para evaluar el malestar, angustia o distrés sexual asociado a la disfunción, especialmente útil en mujeres en etapa peri y posmenopáusica. Se creó para identificar el grado de angustia o de distrés emocional relacionado con problemas sexuales, que es un criterio esencial en el diagnóstico de disfunciones. Esta consta de 13 preguntas, cada una evaluada en escala tipo Likert de 0 a 4. Bueno, ya entrando en lo que es nuestro índice de función sexual, fue desarrollado por Rosen y colaboradores y publicado en el año 2000 como una herramienta autoaplicada multidimensional para evaluar la función sexual femenina en investigación y en la práctica clínica. Su diseño cubre los dominios principales de la sexualidad femenina. Posteriores estudios que se realizaron con este índice nos ayudaron a dar una validación y definieron los puntos de corte clínico. Tomamos como el corte más utilizado igual o menor a 26.55 para hablar de disfunción sexual, pero no está establecido propiamente en el índice
cuál es el punto de corte. Esta escala consta de 19 preguntas agrupadas en 6 dominios que son deseo, incluye 2 preguntas, excitación 4, lubricación 4, orgasmo 3, satisfacción 3 y dolor 3. Tiene como base de aplicación un periodo de referencia de las últimas 4 semanas y cuyo objetivo es describir el funcionamiento sexual reciente en pacientes sexualmente activas, así como detectar algunas alteraciones por dominio. El cuestionario puede ser autoevaluado o interrogado. Para la consulta rápida, existen algunas versiones abreviadas que constan solo de 6 preguntas, como es el FSFI 6 o FSFI Short, que es lo mismo, y versiones validadas por cada país e idioma. Es muy importante que nosotros también brindemos la confianza a las pacientes porque al ser un tema sexual siempre existen ciertas ideologías, situaciones culturales que pueden modificar la respuesta de nuestro paciente y no ser realmente sinceras. ¿Cómo la vamos a evaluar? Cada pregunta tiene escalas numéricas que van del 0 al 5 en una escala de Likert o de 1 a 5. Esto específicamente en las 2 primeras preguntas. ¿Por qué? Porque se relaciona al deseo y el deseo es independiente de que la paciente tenga pareja o no. Las siguientes preguntas van desde el 0 hasta el 5 y esto se relaciona ya más con la actividad propiamente y el 0 indica que no hay actividad sexual. Se suman los valores de cada dominio y se multiplican por un factor de dominio estandarizado. Por ejemplo, para deseo se multiplica por 0.6. El resultado que obtenemos se multiplica por este factor. Para excitación, lubricación, se utiliza el factor de 0.3. Para orgasmo, satisfacción y dolor, 0.4. Vamos a tener un puntaje total que va a ser la suma de los 6 dominios y nos va a dar un rango de resultado entre 2 y 36. Un puntaje alto se traduce como mejor función sexual. Entonces, tomando en cuenta el punto de corte, menos de 26.5 o 55 se relaciona con disfunción sexual. Cuando la paciente indica que no hay actividad sexual, se evalúa como 0. El índice de función, ¿perdón? El índice de función sexual fue diseñado para mujeres sexualmente activas, por lo cual el 0 por inactividad requiere una interpretación clínica para no sobreestimar disfunción. Es muy importante que nosotros contemplemos cuál es la razón por la que no hay actividad. Puede ser un tema de pareja, puede ser un tema de cambio fisiológico en la paciente o en su pareja, o puede ser una cuestión de no tener pareja en ese momento. Entonces, en ese caso no estaríamos hablando de una disfunción. Por eso es muy importante que nosotros seamos muy incisivos en cada aspecto y que hagamos siempre valoraciones integrales. Como les decía, el corte más utilizado es menos de 26.55 y este umbral fue obtenido por medio de análisis de sensibilidad y especificidad en muestras clínicas y de control. Es muy útil como una guía para un tamizaje, pero no es un diagnóstico definitivo. El índice de función sexual depende de la actividad sexual reciente. También es importante que contemplemos eso cuando apliquemos nuestro cuestionario. Poblaciones sexualmente inactivas requieren una interpretación cuidadosa. Siempre se debe de acompañar con una entrevista clínica y las escalas complementan todo nuestro tratamiento y la terapéutica, pero no van a reemplazar una evaluación integral, médica y psicológica. Van a ser siempre una herramienta muy importante para el apoyo durante el tratamiento de las pacientes. Aquí les puse otro ejemplo de cómo se aplica la encuesta. Entonces, aquí incluso ponemos algunas definiciones, qué es la actividad sexual, qué es la relación, la estimulación, y haciendo énfasis en que sea lo más apegado al momento actual de la paciente
y que contemplemos poblaciones sexualmente activas. Entonces, en las últimas 4 semanas, ¿cuán a menudo usted sintió deseo o interés sexual? Colocamos, o la paciente colocará alguna respuesta. Por ejemplo, si ella responde a veces, le vamos a dar un valor de 3. Y esto lo multiplicaremos por el factor que ya habíamos comentado, que es de 0.6, de hacer las preguntas de deseo, y haremos la sumatoria total. Entonces, podemos tener todas nuestras encuestas para hacer la sumatoria y obtener nuestros puntajes. Entonces, deseo incluye la pregunta 1 a 2, excitación de la 3 a la 6, lubricación de la 7 a la 10, orgasmo de la 11 a la 13, satisfacción de 14 a 16 y dolor de 17 a 19. Podemos obtener puntaje máximo entre 1 y 5 para el dominio de deseo y para el resto de 0 a 5. Lo multiplicamos por su factor de dominio y obtenemos nuestro puntaje total. Y para concluir, les quiero platicar un poco sobre un trabajo que realizamos en el Instituto Nacional de Perinatología, en el servicio de climaterio, en el cual medimos la relación entre la función sexual y el uso de terapia hormonal menopáusica, utilizando el índice de función sexual femenina. Se aplicó este cuestionario a una población de mujeres en el servicio de climaterio con un rango de edad entre 40 y 65 años. Se excluyeron los cuestionarios inconclusos, mujeres con síndrome de Turner y en periodo de transición. Y las clasificamos por ausencia o por uso de terapia hormonal. Se incluyeron en total 266 mujeres posmenopáusicas, de las cuales el 47.7 no recibieron terapia y el 52.3 sí la recibieron. En esta tabla que les puse, quiero hacer énfasis en mostrarles que por cada dominio observamos que en el grupo de las pacientes sin terapia, el valor promedio de respuesta fue de 2.21 en comparación con el grupo que sí recibió terapia, que fue de 2.87. Si observamos en comparación cada respuesta, vemos que las pacientes que tuvieron una terapia presentaron mejor función sexual que las pacientes que no recibieron terapia. De las mujeres con terapia hormonal, 43 o el 30.9% no presenta disfunción sexual. Comparativamente entre los dos grupos de mujeres con terapia, se observó que el uso de la terapia hormonal puede mejorar hasta en un 37.6% la función sexual. También quiero remarcar que a mayor edad, mayor disfunción sexual, y que es importante que nosotros tomemos de manera integral estas respuestas para poder dar un seguimiento a nuestras pacientes, enfocándonos en otras opciones, porque aquí comparamos quiénes sí tenían y quiénes no. Las pacientes que no tienen terapia son una buena ventana de oportunidad para buscar otras terapéuticas que no sean necesariamente hormonales y poderles dar un apoyo para mejorar, porque sabemos que si nosotros hacemos una intervención, sí mejoramos este aspecto de la vida, y si hablamos a nivel calidad de vida, tenemos un impacto importante en cómo van a percibir las pacientes esta etapa de la vida. Y pues eso fue todo. Quiero agradecer por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les podemos contestar. Perfecto. Pues por favor dejen sus preguntas también en el chat para la doctora, y que ella las puede ir respondiendo en lo que otra vez me tienen de nuevo aquí. Les voy a dar el siguiente tema. Por eso es que no quise responderles algunas de las preguntas para dejarlos en duda, porque ahorita sí ya las vamos a abordar estas respuestas, ¿sí? Entonces vámonos al tema 3. Les voy a hablar someramente de las terapias ansiolíticas y antidepresivas en la menopausia. Plot twist, son las mismas de depresión. Vamos a hacer algunos cambios y algunos bemoles, pero la idea es que espero que después de estos 25 minutos que tenemos brevemente, tengamos las herramientas necesarias para tratar la depresión, como muchísimos psiquiatras, sobre todo las que no son complicadas. ¿Sale? Entonces, recordemos de nuevo el tratamiento un poco que podemos utilizar en la transición a la menopausia. Básicamente se divide en 3 porque estamos hablando de síntomas diferentes.
¿sí? Pero resulta que muchos de estos convergen porque se pueden usar para más de uno de estos rubros. El psicoterapéutico siempre nos va a ayudar, sobre todo para todos estos estresores y la parte social que tiene que ver con esta etapa, ya lo vimos. Entonces, tener un abordaje psicoterapéutico, hablando de una de esas preguntas, en personas y en mujeres que han tenido depresiones antes y que ahorita no están en depresión, nos va a ayudar a que puedan transicionar todos estos factores sociodemográficos de una mejor manera y evitemos llegar a depresión. No es lo único que nos va a ayudar de manera preventiva en mujeres que tienen estos factores de riesgo. Vamos a verlo un poquito más adelante. Los psicofármacos los vamos a utilizar cuando tenemos depresión clínica y ansiedad clínica. Ahí es cuando tenemos nosotros que utilizar los antidepresivos y los ansiolíticos a dosis antidepresiva y ansiolítica. Están en medio porque muchos de estos medicamentos también nos pueden ayudar a algunos otros síntomas de la menopausia, como tiene que ver con los síntomas vasomotores, la parte del sueño, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros utilizamos un psicofármaco para depresión y ansiedad es cuando existe depresión y ansiedad clínica. Y lo podemos checar, ya les dije yo, con las escalas. Si ustedes ven puntaje 10, quiere decir depresión moderada. Puntaje de 15 es severa y necesitamos tratamiento y referencia a psiquiatría. Y reemplazo hormonal y toda la parte ginecológica tiene que ver con los síntomas de menopausia que no tienen una depresión clínica establecida o que no tienen ansiedad clínica establecida. Y para todo lo que además no puede abordar la parte de psicoterapia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de depresión, los psiquiatras también nos guiamos por guías clínicas. Entre ellas, esta a mí me gusta muchísimo. Yo soy ultra fan del grupo canadiense de guías clínicas para los trastornos del ánimo. Los pueden checar en internet, son libres y son muy buenas para guiar nuestras decisiones clínicas que cada vez vamos a tener que hacer más en salud mental. Y aquí queda muy claro que hay factores de riesgo que no podemos modificar para presentar una depresión y factores de riesgo dinámicos y modificables. Entre ellos les puse aquí en amarillito el que más nos compete, que es ser del sexo femenino. Ya lo vimos, vamos mal empezando esta vida con esto, ¿no? Para depresión. Entre otros que no podemos modificar son los antecedentes familiares de haber tenido trastornos del estado de ánimo. Para que ustedes se den una idea, ¿no? La carga biológica cuando alguien ha tenido un trastorno, un episodio depresivo, es aproximadamente del 30%. O sea, el 30% del por qué tenemos depresión sí se lo podemos echar a los genes. No es un 0. Tampoco es un 60%, pero es algo considerable. Entonces, aquí es en donde entra esta parte genética que tiene que ver con los antecedentes familiares. Antecedentes de eventos adversos en la infancia y maltrato. Haber tenido una infancia con eventos adversos nos aumenta hasta 4 veces el riesgo de tener depresión a lo largo de nuestra vida. Y cuando les estoy hablando de antecedentes y eventos adversos, sobre todo les estoy hablando de abusos, cualquiera de estos, emocional, económico, físico, el peor es el sexual, y negligencias, sobre todo emocionales y físicas. Y fallecimiento del cónyuge, que curiosamente es uno de los que siempre nos puntúa. Entonces, tenemos una mujer que es nuestra paciente que se acerca a la menopausia, que a lo mejor ahorita no tiene depresión, pero tiene más probablemente alguno de estos, porque desgraciadamente en este ambiente social, sobre todo en el país en donde estamos, probablemente vamos a tener alguno de estos de acá. Entonces, lo que haríamos en nuestro abordaje preventivo, respondiendo a una de las preguntas, sería cambiar los factores que podemos modificar. En cuáles, por ejemplo, tener nuestras enfermedades médicas crónicas no psiquiátricas en control, hipertensión, obesidad, diabetes, ¿no? Tratar de que estén lo mejor posibles. Checar si tenemos comorbilidades psiquiátricas, especialmente ansiedad antes de la depresión, porque una va a llamar a la otra, o si tenemos a lo mejor algún trastorno de la personalidad que nunca lo hemos tratado, es un buen momento para mandar a psicoterapia, porque puede ser un factor de riesgo que todavía podamos modificar. Si consumimos y tenemos un trastorno por consumo de alcohol y sustancias también, aquí les tengo un mal disclaimer de todos los artículos que han salido últimamente. No hay consumo seguro de alcohol a nivel cerebral. 0, nada, no hay consumo benéfico de alcohol. O sea, el alcohol siempre nos va a impactar por lo menos en salud mental, así es que pues ni modo, yo soy de las que también va a llorar, pero tal vez en estas edades, si tenemos factores de riesgo, deberíamos de dejar esas copitas de vino.
Insomnio, trabajar en turnos de noche, todo lo que altere la buena higiene del sueño, probablemente es uno de los factores más importantes que tenemos, que podemos modificar para evitar un episodio depresivo de ansiedad. Periodos de cambios hormonales, es ahí en donde entra tener una buena terapia de reemplazo hormonal en las pacientes que son candidatas para evitar este factor dinámico modificable. Entonces, de hecho, si yo tengo una mujer que ha tenido episodios depresivos antes y sé que va a transicionar en la menopausia, yo como psiquiatra lo que tengo que hacer es mandarla al ginecólogo, insistirle en que cheque con su ginecólogo qué es lo que van a hacer en esta etapa y si es candidata a terapia de reemplazo hormonal, que la reciba. Es lo mejor que le puede pasar para evitar un episodio depresivo en futuro. Intentar evitar dentro de lo posible los eventos estresantes recientes en la vida, que tiene que ver con tensiones laborales, desigualdad de ingresos, duelos, ¿no? Tratar de cambiar nuestro estilo de vida de sedentario, el tiempo que pasamos en la pantalla, disminuirlo lo más posible. Entonces, esto es lo que haríamos de manera preventiva. Pero bueno, ya tenemos a una paciente que tiene un episodio depresivo. ¿Qué le voy a dar? Lo que quieran, esa es la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos en metaanálisis y en grandes comparativos en donde nos dicen que todos y cada uno de los antidepresivos que tenemos aprobados actualmente en el mercado, todos se separan de placebo. Todos son eficaces para tratar la depresión, ¿sí? Aquí lo vemos agrupado en las clases, o sea, en dónde y por qué actúan estos medicamentos, como los inhibidores de recaptura de la serotonina, los de serotonina y noradrenalina, que antes conocíamos como duales, otros tipos como los agonistas melatoninérgicos, agomelatina, los multimodales como la vortioxetina, antidepresivos tricíclicos, que también tienen cierta regulación del dolor, otros tipos de medicamentos dopaminérgicos como lo puede ser el bupropión, ¿sí? Entonces, cualquiera que ustedes elijan es una respuesta correcta. Si yo tengo a una persona con depresión en menopausia clínica, ¿sí? Ahora, depende un poco cuál es la cantidad de los síntomas y la calidad de los síntomas de la depresión, más los ginecológicos que está teniendo, para elegir entre uno y el otro. Pero siempre la mejor opción será también el más sencillo de usar, el que ustedes conozcan, está bien, sobre todo cuando lo vamos a referir después a psiquiatría. Y las directrices de las guías canadienses en general recomiendan primero la detección de la depresión, o sea, usar escalas validadas, que son las que yo les enseñé, la PHQ-9 para depresión, la GAD-7 para ansiedad. Siempre lo debemos de checar, de hecho, desde el ámbito de la atención primaria y secundaria, específicamente para pacientes que tienen factores de riesgo, y ya lo vimos, la menopausia es una etapa que se considera factor de riesgo, y cuando se dispone de recursos para la evaluación diagnóstica y el tratamiento. Y ya vimos que los recursos pueden ser inclusive la hojita en donde nos va a responder el cuestionario y que la paciente vaya a nuestra consulta. Entonces, creo que es muy importante que nosotros hagamos el screening de depresión, sobre todo en nuestra población, ¿sí? No son las únicas guías que existen para el manejo de la depresión. Tenemos otra como la guía NICE, que es el Reino Unido, o la de la Asociación Psiquiátrica Americana. En general, ellos recomiendan por eficacia estos tratamientos que ustedes están viendo aquí, escitalopram, mirtazapina, sertralina, venlafaxina o desvenlafaxina, que al fin y al cabo es el metabolito activo, uno de los metabolitos activos de la venlafaxina, y agomelatina, que si se dieron cuenta, ustedes lo vieron que es un agonista melatoninérgico, es un mecanismo totalmente diferente a los demás. Pero otras guías también te recomiendan los ISRS, es el que quieran, no nada más escitalopram, como que son tan efectivos como los tricíclicos, pero son mejor tolerados. Sobre todo te sugieren ellos sertralina y escitalopram. Y las guías psiquiátricas americanas te recomiendan básicamente los mismos que estamos viendo arriba. ¿Cuál es el tiempo de respuesta que nosotros tenemos que esperar? Una vez iniciado el antidepresivo, ya que lo tengamos a una dosis mínima, efectiva, que la veremos más adelante, tenemos que esperar idealmente 4 semanas para ver si el paciente tiene o no respuesta. ¿Cómo pueden evaluar la respuesta si a lo mejor no quieren elaborar una entrevista psiquiátrica o no sabemos elaborar una entrevista psiquiátrica más a fondo? Volvemos a poner en 4 semanas nuestra escala PHQ-9 y debe de haber disminuido al menos el 25% de los puntos.
Si disminuye el 50%, uy, nuestro paciente ya está súper bien, ya respondió a tratamiento y la dejamos ahí. Va a seguir respondiendo. Pero si ya disminuyó un 25%, tenemos una respuesta parcial. ¿Sí? Entonces, a las 4 semanas, nosotros podemos empezar a valorar si nuestra intervención ya funcionó o no. Y esto tiene que ver con el mecanismo con el cual los antidepresivos funcionan para tratar la depresión, que créanme que lo de menos es que tenga que ver con los neurotransmisores como tal. La hipótesis monoaminérgica realmente ya no aplica totalmente. Tiene que ver con que empieza a activar factor neurotrófico derivado de cerebro, que empieza a generar nuevas sinapsis, nuevas conexiones y además sí regula de una manera más integral la disfunción que puede haber entre los neurotransmisores. No es nada más aumentar o disminuirlos, sino realmente cambiar la eficiencia y cómo está trabajando nuestro cerebro. Para estas guías también tenemos diferentes fases de tratamiento. Les traje este ejemplo de las 3, ya saben que yo siempre me voy a ir por la morada, ¿no? La fase aguda, que son las primeras 12 semanas, o sea, los primeros 3 meses, en los cuales cada mes voy a estar valorando a mi paciente y en el cual yo ya espero que los pacientes remitan su sintomatología. Y una vez que ya tengo a mi paciente con una depresión tratada con un antidepresivo que ya llegó a la remisión, ¿no? Ya no tiene un puntaje clínico en la escala PHQ-9 que yo vi que conforme fueron pasando las semanas de estas 12 fue bajando y bajando, tengo que mantener el antidepresivo, sí o sí. Si es la primera depresión, nosotros consideramos que por lo menos tenemos que mantener el antidepresivo de 6 meses a 1 año. Vamos más pegados todos los psiquiatras a la línea de 1 año. Así dejan a los pacientes. Llueve, trueno, relampague, este medicamento, tú ya te vas a sentir bien y aún así tienes que tomarlo por 1 año, ¿sí? Para afianzar todos estos mecanismos neurogénicos que existen y que se pueda mantener la mejoría, inclusive después retirando el tratamiento. Pero si es una paciente que ha tenido 2, 3 o más episodios en la vida, ya lo vimos, es una enfermedad crónica que tiende a la recurrencia. Al menos hasta el momento, los datos nos dicen, dejemos el antidepresivo. ¿Cuánto tiempo? La realidad es que no lo sabemos. Los estudios a veces sugieren 2 años o más si la paciente se ve beneficiada con el uso del antidepresivo. Realmente son moléculas bastante nobles con números necesarios a dañar muy bajos, inclusive más bajos que otras moléculas que tenemos, como metformina. Entonces, realmente el por qué a veces queremos quitarlo tiene que ver más con este estigma, ya sea nuestro, de los médicos, o inclusive el del paciente que constantemente nos ve esto como algo malo que hay que quitar lo más pronto posible. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento antidepresivo? En general van a ser los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los ISRS, ¿sí? Y después de estos, los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina. ¿Por qué? Por su seguridad y tolerabilidad. Por eso, ya lo vimos, todos son eficaces y de hecho los medicamentos más eficaces para tratar la depresión no suelen ser estos, suelen ser los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? U otros que ya no tenemos tanto en el mercado de México como los IMAOs, pero su perfil de seguridad es diferente. Estos son primera línea justo por este perfil. Entonces, cualquiera que nosotros utilicemos dentro de esta línea que sepamos utilizar, está perfecto. ¿Cuáles son las líneas en general? Bueno, de primera línea ya lo vimos y esto además es escalonado. Así como ustedes lo están viendo en este orden, suele ser la aparición que nosotros tenemos y cómo solemos utilizar los medicamentos. Tienen mejores perfiles de seguridad y tolerancia. Segunda línea, nos iríamos por los tricíclicos, sobre todo amitriptilina, imipramina, clomipramina ya casi no hay en México. Inhibidores irreversibles de la MAO-B como selegilina, esto ya les estoy hablando de a nivel psiquiátrico, dosis que nosotros los psiquiatras, sobre todo los de resistencia a tratamiento, utilizamos, y otros medicamentos que de hecho a lo mejor hablarán con ellos un poco del insomnio psicofarmacológico como la trazodona. ¿Qué nos dicen las guías? Nos dicen que nosotros tenemos que guiar qué medicamento utilizamos de estos que están en primera y segunda línea, dependiendo de cómo es la depresión en nuestra paciente, individualizar la selección del antidepresivo y ahorita les voy a dar unos tips para la menopausia. Por ejemplo, si la paciente tiene sobre todo características atípicas de depresión, que ya vimos que son más comunes en las mujeres, nos vamos a ver más beneficiadas de inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, los que nosotros conocemos como duales, que sobre los serotoninérgicos puros.
Si nosotros tenemos más características melancólicas de la depresión, no lo vimos aquí, pero hagan de cuenta que es todo lo que nosotros pensábamos que era depresión. Estar apagados, lentos, no pararnos de la cama, dejar de comer, bajar mucho de peso. Son depresiones que suelen responder ligeramente mejor a antidepresivos tricíclicos. Tenemos que checar el perfil de tolerabilidad y la eficacia, la parte de las comorbilidades, el uso de otras interacciones farmacológicas y las preferencias de la paciente, porque va a ser nuestra aliada. Necesitamos que se lo tome ya lo vimos, al menos un año. Entonces tenemos que ser súper aliados en esto, dar mucha confianza también. Y sobre esto entonces vamos entendiendo que la depresión no es que haya pacientes que tengan esta resistencia a tratamiento biológica, más bien parece que pasan muchas cosas. O sea, yo puedo tener una paciente que tiene depresión, que sí hace cambios en el estilo de vida, tiene el soporte social adecuado, tiene intervenciones psicológicas. Esto es suficiente para que la parte neurobiológica se corrija y se recupere la depresión. A lo mejor ni siquiera necesito tomar psicofármacos, pero también tenemos que entender que el sustrato neurobiológico todavía no estaba tan alterado, ¿sí? O que a lo mejor no tenía tantos factores genéticos de riesgo neurobiológico que la predispusieran a eso. Pero podemos tener otros casos, por ejemplo, una paciente con depresión que a pesar de una intervención psicológica sigue en depresión, que requiere el manejo de un antidepresivo, en este caso inhibidor de la recaptura de serotonina, y se recupera, ¿sí? Tendríamos esta paciente que tiene una depresión clínica, le doy un medicamento y se recupera. Y tenemos otras pacientes que por todo esto que vimos como factores previos, van teniendo varios medicamentos a los cuales no han respondido y tenemos que ir agregando intervenciones, que es más a lo que nos dedicamos los psiquiatras especialistas, que tiene que ver con el tratamiento de la depresión difícil de tratar. Ahora así le llamamos. Y aquí les traje estas bonitas tablas que me gustan mucho de las guías clínicas de psiquiatría sobre qué medicamentos tendrían un poco mayor de prioridad dependiendo de los síntomas que estamos viendo. Solamente les estoy hablando de la depresión sin énfasis en la menopausia. Por ejemplo, si tuviera ansiedad, si tuviera síntomas melancólicos, atípicos, psicóticos, etcétera, etcétera, y cuáles serían los medicamentos, recomendaciones que podrían ayudarnos con un poco más de eficacia. Pero recuerden, el que sepan usar son eficaces y siempre siguiendo la seguridad y la tolerabilidad para los pacientes. Y hablando de seguridad y tolerabilidad, pues tenemos que checar el perfil de efectos secundarios. Sabemos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. En el caso de los antidepresivos, estos serían los más comunes, teniendo en moradito una prevalencia de hasta el 20% de los pacientes que presentan este tipo de efectos adversos. Muchos de estos son autolimitables y no suelen ser severos, pero ustedes ya lo pueden ver en este gráfico de colores. Los que van a tener un perfil más verde, digamos, son medicamentos que suelen tener un mejor perfil de tolerabilidad. Entre ellos, por ejemplo, tenemos escitalopram, por eso para muchas guías está hasta arriba, dentro incluso de los ISRS, y la mirtazapina, aunque aquí tengo que hacer énfasis en la sedación, lo que también podemos jugarlo a nuestro favor, si es un síntoma el que tenemos que tomar, y el problema también tiene que ver con el aumento del apetito, ¿sí? Entonces, dependiendo del perfil, a lo mejor este medicamento no me va a funcionar mucho en una paciente que tiene características atípicas y que yo ya sé que de por sí se le va a antojar todos los pasteles del mundo, a alguien que tiene características melancólicas y a que a lo mejor no come y que justo necesito generar más apetito. Un poquito tocando el tema de la doctora, la parte de la función sexo y el perfil de síntomas adversos. Los síntomas adversos sobre todo tienen que ver con la disminución del deseo sexual o con el retraso en llegar al orgasmo, en el caso de las mujeres, y una ligera disminución en la lubricación. Entonces, estos son los perfiles de seguridad en la parte sexual de los medicamentos, de los antidepresivos en general. Básicamente todos le pegan un poco más y en el perfil de interacciones farmacológicas. O sea, si nosotros vamos a usar otros fármacos, ¿cuáles son los más seguros? Aquí definitivamente los que están en verde son los que menos interacciones farmacológicas generan o que de plano ni siquiera pasan por citocromos, ¿sí? Estas son las dosis mínimas que ustedes tienen que conocer de los antidepresivos, de todos los que tenemos y de los que no tenemos en México.
Y aquí, si ustedes ven, tienen el mecanismo de acción. No todos actúan sobre serotonina, algunos también tienen una parte que actúa en sistema adrenérgico, otros que actúan sobre melatonina, otros que inhiben la MAO, etcétera. Y estas son las dosis, el rango de dosis que nosotros utilizamos. La que ven a la izquierda es la dosis mínima antidepresiva, con la cual nosotros empezaríamos a tener una respuesta sobre la depresión clínica. Abajo de estas dosis, realmente no nos van a funcionar como un antidepresivo, por lo cual tenemos que mantenernos en dosis mínimas. Un poquito para que tengan una idea, no nada más tenemos psicofármacos para el tratamiento de la depresión aprobados ya. También tenemos otras técnicas como neuroestimulación de primera línea, de segunda línea, terapia electroconvulsiva, que sigue siendo muy eficaz en la parte de depresión, sobre todo con síntomas psicóticos o con ideación suicida persistente. Y otras intervenciones que sobre todo tienen que ver con neuromodulación y también tenemos una eficacia alta, pero tienen que ser protocolos bien establecidos en tiempo y forma. Y les traje un poquito de las guías clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría sobre depresión, que si se dan cuenta son las dosis que nosotros normalmente vemos de los medicamentos que tenemos en México. Son exactamente las mismas que ya vimos anteriormente, pero adaptados sobre todo a los medicamentos que tenemos en el mercado nacional. Entonces, adaptándonos un poquito a la parte de menopausia. ¿Cuáles son las opciones de antidepresivos y de ansiolíticos que tienen además eficacia sobre síntomas vasomotores? Entonces, recordemos, vamos a dar antidepresivos y son el tratamiento de primera línea en mujeres con depresión en esta etapa de la vida. Si existe un episodio depresivo, tenemos que recetar el antidepresivo también pensando en los síntomas ginecológicos. Y sobre estos tenemos varios aprobados. Les estoy dando los que sí tienen aprobación para estos síntomas, a las dosis en las que empiezan a funcionar para los síntomas vasomotores. Y en este momento solamente les estoy hablando de las opciones antidepresivas que también tienen una ventaja sobre síntomas vasomotores. Gabapentina, les estoy hablando de una opción ansiolítica, no antidepresiva, pero sí excelente para la ansiedad, que también tiene eficacia sobre síntomas vasomotores. Y el por qué sigo recalcando la importancia de tratar los síntomas vasomotores, sobre todo cuando se acompañan de la etapa de la vida, es porque el 80% de las mujeres en transición, que aproximadamente va a durar incluso hasta 10 años antes de la menopausia, van a presentar estos síntomas vasomotores que se van a acompañar de problemas en el sueño y que van a acompañarnos al riesgo de presentar o exacerbar la depresión. Entonces, recuerden que también se ha asociado con tabaquismo, ¿no? Como un factor de riesgo para tener síntomas vasomotores y todo esto a presentar un trastorno depresivo o ansioso clínico. Entonces, intentemos dentro de lo posible poner el antidepresivo a la medida cuando tenemos una paciente con depresión, sobre todo en la menopausia. Por ejemplo, si estamos viendo más un perfil anérgico, no tengo mucha energía, no tengo muchas ganas de hacer cosas, irnos por antidepresivos que además de eso nos van a ayudar con la energía, por eso se suelen dar también en la mañana, como la desvenlafaxina, o al revés, ¿no? Si estoy presentando insomnio como síntoma predominante, a lo mejor irme con un antidepresivo que además me va a ayudar con esa parte, generando somnolencia. Si estoy teniendo problemas con el aumento de peso, irme por medicamentos que son más neutros para la ganancia ponderal o que incluso puede ser menor, ligeramente menor, la ganancia ponderal por un aumento del apetito, como puede ser la desvenlafaxina o el escitalopram. Si estoy teniendo ansiedad y síntomas vasomotores, a lo mejor irme por las opciones que además van a tener una mayor eficacia sobre estos síntomas o sobre los síntomas vasomotores, como es estos tres. ¿Y qué pasa con la terapia hormonal en la depresión? A ver, la terapia hormonal no va a curar la depresión mayor. La depresión mayor se tiene que tratar con antidepresivos con una eficacia establecida. Y eso lo vemos justamente en estos ensayos clínicos. Sin embargo, la terapia hormonal puede funcionarnos como preventivo en mujeres de riesgo para que no
transiten por estos cambios hormonales que puedan exacerbar la aparición de un episodio depresivo. Y si tenemos una terapia hormonal, inclusive si tenemos depresión mayor o tenemos síntomas depresivos, nos va a ayudar, lo hemos visto en varios ensayos clínicos, a disminuir la gravedad del episodio depresivo. Si son solo síntomas y no es una depresión clínica, inclusive disminuyen estos síntomas hasta su desaparición. O si ya tenemos depresión mayor, esa no se va a lograr solamente la remisión con la terapia hormonal, pero la terapia hormonal nos va a ayudar junto con el antidepresivo a lograr esta remisión, porque en todos estos ensayos clínicos hemos visto la disminución de los puntajes en las escalas de Hamilton, que son las que generalmente utilizamos para este tipo de estudios. Y pues bueno, muchísimas gracias y paso a la siguiente batuta para la ponencia que sigue. Bueno, el tema que vamos a tratar a continuación es el de las opciones no farmacológicas, es decir, qué tratamientos pues no consistentes en el uso de medicamentos podemos utilizar en el tratamiento del insomnio. Y la realidad es que pues todo este conjunto de intervenciones conductuales pues pueden englobarse en una sola modalidad, que es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Podemos ver la siguiente diapositiva. Bien. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio es, de hecho, de acuerdo con diferentes guías de clínicas de tratamiento para el insomnio, la intervención de primera línea, ¿no? El tratamiento de elección, el tratamiento que deberían recibir todos los pacientes que están presentando insomnio crónico, ¿sí? Hay un buen número de metaanálisis que fundamentan o sostienen esta aseveración, y solo en aquellos casos en los que o bien no haya una buena respuesta a la terapia cognitivo-conductual o bien no esté disponible esta forma de tratamiento, pues podrían utilizarse los fármacos. Pero bueno, ¿en qué consiste la terapia cognitivo-conductual para el insomnio? Aunque puede escucharse como una intervención terapéutica compleja o muy elaborada, en realidad es una terapia con componentes eminentemente más conductuales, ¿no? Y que no son tan complejos como para poder utilizarse en el tratamiento del insomnio. Habitualmente, podemos ver la siguiente diapositiva. Se dice que la terapia cognitivo-conductual es una terapia multicomponentes, es decir, está conformada por varias intervenciones. Una de ellas es la educación básica en higiene de sueño. Vamos a ver a continuación en qué consiste la higiene de sueño. Y otras de las intervenciones son el control de estímulos, ¿no? Un tipo de terapia conductual basada en el condicionamiento clásico. La restricción del tiempo en cama, que es una intervención que, como su nombre lo dice, consiste en reducir el tiempo que pasan las personas en la cama, porque en el insomnio es frecuente que las personas tiendan a pasar un tiempo excesivo en la cama, ¿no? Un tiempo que no corresponde ni siquiera al periodo de sueño que normalmente podría dormir una persona. Intervenciones basadas en la relajación, de técnicas de relajación, por ejemplo, relajación muscular progresiva, como tal la terapia cognitiva, que quizá este es el componente que podría requerir un poco de más entrenamiento, ¿sí? Porque esto pues, va dirigido a primero identificar los pensamientos que llamamos disfuncionales cuando está presente el insomnio y las emociones que acompañan a estos pensamientos disfuncionales y el modificarlos, ¿no? Modificando estos pensamientos podemos entonces modificar las emociones que generalmente en el caso del insomnio pues son emociones negativas como el enojo, la tristeza o la ansiedad o el miedo, ¿no? Que se presentan durante la noche cuando las personas no pueden dormir. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, insisto, es el tratamiento de primera línea. Hay un buen número de metaanálisis que la sostienen, ¿no? Me dan la siguiente, por favor. Y si le puede ir dando
Exacto, ¿no? Ese es el tamaño del efecto que tiene la terapia cognitivo-conductual sobre diferentes indicadores de sueño, ¿no? Y ese tamaño del efecto podemos leerlo como, de alguna manera, como el porcentaje de personas que mejoran en cada uno de estos indicadores con la terapia cognitivo-conductual. Es decir, casi todas ven mejoría en la latencia de sueño, es decir, se duermen más pronto, cerca del 90% se reduce el tiempo que pasan despiertas después de que se quedaran dormidas, disminuye el número de despertares, quizá donde su efecto es más flojo es en cuanto al incremento de la duración de sueño. Poco menos de la mitad ven incrementos en la duración del sueño, pero prácticamente todos ven mejoría en la calidad del sueño, ¿sí? Entonces, la terapia cognitivo-conductual, repito, es el tratamiento de primera línea, sería la opción no farmacológica indicada en el tratamiento del insomnio. ¿En qué consiste? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, como decía, no es una terapia de varios componentes y uno de los componentes que generalmente se incluye es la higiene de sueño, ¿no? La higiene de sueño es una serie de medidas, de recomendaciones dirigidas a modificar comportamientos que pudieran estar afectando la capacidad para dormir y entonces, bueno, evitar estos o bien mejorar algunos de estos conductas, ¿no? Para favorecer un mejor sueño, ¿sí? Generalmente la higiene de sueño es como la más popular de las medidas, de las intervenciones de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Por mencionar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, pues reducir el consumo de cafeína, ¿no? Que sabemos que es un estimulante y que puede afectar el dormir. Lo mismo ocurre con la nicotina. El alcohol también es una sustancia que, bueno, tiene ahí un efecto doble, ¿no? Puede de principio favorecer el inicio de sueño, ¿no? Inducirlo, pero posteriormente tiene un efecto de fragmentación del dormir, ¿no? Entonces, una recomendación, pues, es evitar el consumo de cafeína, nicotina y de alcohol. Tener horarios fijos para acostarse o para levantarse. La práctica del ejercicio, ¿no? Particularmente el ejercicio aeróbico y que esté distante de las horas de dormir, ¿no? Se recomienda más por la mañana, pero bueno, considerando pues las actividades que pueda tener cada persona, al menos sí hay que tratar de que esté al menos 2 horas distante del momento de acostarse, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, que la higiene de sueño, ¿no? Y todas estas medidas que pueden leerse en este listado tienen mucho sentido. Se ha encontrado que como monoterapia, es decir, como tratamiento único para el insomnio, o sea, solamente darle al paciente estas estrategias, es ineficaz, ¿no? No difiere de dar un placebo, digamos, ¿no? Que en los ensayos, pues lo que se ha utilizado es colocar a los pacientes en lista de espera, ¿no? Entonces, como monoterapia, solamente dar higiene de sueño sí va a ser muy poco. Algunas de las medidas de higiene de sueño pueden particularmente tener mayor efecto sobre favoreciendo el dormir. ¿Cuáles son? Una es no investigar la hora durante la noche, ¿no? Es decir, mantener los relojes ocultos y utilizar la cama solamente para dormir y actividad sexual. Serían las únicas dos actividades permitidas en la cama, es decir, evitar ver televisión, consultar el celular u otros dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, ser muy estricto en esta recomendación de la cama únicamente para dormir y actividad sexual. Y tratar de no llevarse planes, problemas o pendientes a la cama, ¿no? De hecho, realizar una lista antes de acostarse puede ser una buena recomendación. Entonces, quizá estas 3, 4 recomendaciones de la higiene de sueño podrían ser las que, y bueno, son las que se ha observado que tienen mayor relación con la calidad de sueño. Entonces, podríamos insistir particularmente en estas, ¿no? Repito, como monoterapia, la higiene de sueño sí es ineficaz, ¿no? Una segunda estrategia, ¿no? Una segunda intervención conductual, la siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí precisamente aparecen las ventajas y las desventajas de que les comentaba de la higiene de sueño, ¿no? Es muy popular, la verdad es que le hace mucho sentido a la gente hacer estas recomendaciones.
de todas las intervenciones, probablemente es la que los pacientes pueden llegar a practicar más, ¿sí? Eh, sí, el hecho de que les haga sentido, de que el modificar algunos comportamientos nos puede ayudar a dormir mejor, puede favorecer la participación activa, sobre todo pensando en otras intervenciones conductuales que sí son eficaces como monoterapia y como he insistido anteriormente, pues como monoterapia sí es ineficaz, es decir, solamente higiene de sueño sí es muy poco. Y bueno, otra desventaja es que si insistimos demasiado en ella, si ocupamos mucho tiempo en ella, ¿no? Podríamos estar consumiendo tiempo de las sesiones terapéuticas, sobre todo tiempo que podríamos invertir en otras intervenciones que sí han mostrado ser eficaces incluso como monoterapias. La siguiente, por favor. Y es precisamente bueno, estas son las medidas que les decía que podrían ser, que podrían estar más relacionadas con una mejor o peor calidad de sueño, ¿no? Y que habría que evitar, ¿no? Como realizar actividades en la cama que no estén relacionadas con el sueño, como sería pues televisión, consulta de dispositivos electrónicos, celular, tener conversaciones desagradables antes de dormir, o es decir, que no haya un tiempo suficiente para relajarse, eh, investigar la hora durante la noche, ¿no? O realizar actividad intensa previa al acostarse. Entonces, si nos queremos centrar en algunas medidas de la higiene de sueño, pues serían estas las más, las que podrían tener algún efecto mayor sobre la calidad de sueño. La siguiente, por favor. Esta siguiente intervención, la terapia de control de estímulos, esta así como monoterapia es una estrategia eficaz. Es decir, si solamente realizamos esto, estamos en un buen camino, ¿no? La terapia de control de estímulos se basa en el condicionamiento clásico, ¿no? Digamos, esta forma de aprendizaje bien documentada o ilustrada en el experimento de Pavlov y el perrito, y que en este caso, bueno, aplicada a la cama y el dormir, un buen control de estímulos consistiría en que el estímulo, que es la cama, esté asociado a dos respuestas, ¿no? Que serían el, el, el dormir propiamente o la actividad sexual, ¿no? De tal forma, pues, que cuando se presente el estímulo, que es la cama, dé lugar a estas dos respuestas, o dormir o tener actividad sexual. Sin embargo, si yo comienzo a realizar en la cama o empiezo a asociarla con otras actividades, pues entonces se va a diluir la posibilidad de que, o la probabilidad de que se presente esa respuesta que es dormir o actividad sexual, ¿no? Es decir, si yo en la cama también lo utilizo para ver la televisión, el celular, leer, comer, trabajar, platicar, enojarme, preocuparme, pues entonces sí la probabilidad de que se presente esa respuesta que originalmente quería, que es el sueño, está diluida y es menos probable que se presente, ¿no? Entonces, la terapia de control de estímulos, basada, insisto, en el condicionamiento clásico, propone o plantea las siguientes instrucciones, ¿no? Vemos la siguiente diapositiva, por favor. Dice, bueno, precisamente para reasociar, para reconectar la cama con el dormir, ¿no? Es decir, deshacer esta asociación negativa que hay entre el mal dormir y el ambiente, particularmente la cama, habría que seguir los siguientes pasos. Primero, irse a la cama solo cuando se sienta sueño, ¿no? Digamos, estas son las instrucciones originales descritas por Richard Butzi, ¿no? Dice, bueno, la persona no tendría que ni siquiera haber un horario en la noche para irse a dormir, se iría cuando ya sienta sueño, ¿sí? Entonces, no utilizaré la cama para ninguna otra cosa, ¿sí? Estamos tratando de fortalecer que la respuesta que presente al estar en la cama sea dormir. Se acuesta y en la actualidad, en las versiones de terapia de control de estímulo, mire, basta estar en la cama cerca de 20 o 30 minutos sin ver el reloj.
Doctor Alejandro, no se escucha su plática. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Ya se escucha muy Ya lo recuperamos. A ver, perdón, creo que mi señal de internet me falló. Ok, este, bueno, recapitulando, entonces las instrucciones es ir a la cama solo cuando se sienta sueño y si en un término de 20 o 30 minutos no se presenta el dormir, hay que dejar la cama, ¿sí? De preferencia ir a otra habitación, ¿no? Y estar, eh, 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 pues en este estado generalmente les hacemos recomendaciones de pues sentado cómodamente, con una luz tenue, realizando actividades monótonas o relajantes, ¿no? Puede ser la lectura de algún libro que no sea muy interesante, o o puede hacer una sopa de letras, o contestar un crucigrama, o armar un rompecabezas. Vaya, aquí es lo que el paciente encuentra como o monótono, aburrido, o bien relajante, ¿no? Pueden ser también cosas como bordar, tejer, pero son actividades que sean predominantemente sentado, ¿no? Sentada, este, que no requieran, y que no sean estimulantes, ¿no? Es decir, sí no pueden recurrir a ver televisión o el celular o actividades que impliquen más movimiento, ¿no? Entonces van a estar realizando esta actividad y cuando sientan sueño, entonces pueden regresar a la cama, ¿sí? Si no se pueden dormir, tendrían que volver a salir de la cama, ¿no? Y esto tantas veces como sea necesario. Eso sí, manteniendo el horario para levantarse por la mañana fijo, ¿sí? Esta estrategia, la terapia de control de estímulos, es la que ha mostrado, sí, como monoterapia, ser eficaz, ¿sí? En realidad me parece que no es una estrategia complicada, ni de proporcionar al paciente, ni tampoco para el paciente el llevarla a cabo. La siguiente, por favor. Bien. Pues conviene dar una explicación del porqué de cada uno de estos pasos, ¿no? Creo que si uno explica, pues que está basada en el condicionamiento clásico, ¿no? Por ejemplo, con este experimento de Pavlov y el perrito, de cómo pues el asociar la cama, en este caso con el dormir, pues va a permitir que en el futuro la respuesta que se presenta al estar en la cama, pues sea esa precisamente, ¿no? Y que la repetición de este comportamiento nos va a dar lugar pues a la reconexión entre cama y sueño. Hay que ir revisando el cumplimiento de esta estrategia, ¿no? Y desde luego, pues hacer recomendaciones cuando hay dificultades para implementarla, ¿no? Algunos pacientes pueden quejarse de que al salir de la cama les va a dar frío, o que no se van a poder dormir, o que van a molestar al compañero de cama, o qué cosas puede hacer cuando deje la cama, ¿no? Entonces ahí necesitamos darles ejemplos, ¿no? Que generalmente provienen de lo que han hecho otros pacientes, ¿no? O sea, lo que les he comentado, pero son precisamente cosas que los pacientes me han dicho que han hecho cuando están fuera de la cama, ¿no? Entonces hay que vigilarla sobre todo para que veamos que lo que están realizando no son actividades estimulantes. Y la premisa que está en sí atrás de esta estrategia es que si la persona está en la cama es porque está durmiendo, y si no, pues no deben estar ahí. La siguiente, por favor. Otra estrategia que también como monoterapia es eficaz es la terapia de restricción del tiempo en la cama, ¿sí? El fundamento de esta otra intervención es que las pacientes con insomnio tienden a extender el tiempo que pasan en la cama, lo cual tiene mucho sentido, tiene lógica, pues si yo estoy durmiendo poco, ¿no? Entonces, bueno, me quedo más tiempo en la cama para ver si duermo más, lo cual no ocurre, ¿sí? Terminan pasando más tiempo despiertos en la cama, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es reducir, ¿no? Restringir, el horario que van a estar, en la cama, ¿no? De hecho, lo que vamos a hacer es, producir una pequeña privación de sueño, porque, al recortarles el tiempo que van a estar en la cama, probablemente vamos a recortar un poco de sueño, pero precisamente el objetivo es que se incremente el impulso por dormir, al estar privándolos de sueño, digamos, es un recorte pequeño del dormir
y manteniendo horarios fijos para acostarse y para levantarse. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, para la recepción del tiempo en cama sí es necesario llevar un diario de sueño, ¿sí? Es decir, una bitácora de cómo está durmiendo la persona en la última semana, porque a partir de ella vamos a obtener los indicadores que son la latencia de sueño, es decir, cuánto tiempo tardan en quedarse dormidos, el tiempo que pasan en la cama, el tiempo que duermen, un indicador que es la eficiencia de sueño, que es el porcentaje de tiempo que pasan dormidos de ese 100% que están en la cama, ¿eh? El tiempo que pasan despiertos y también una calificación de la calidad del sueño. Para calcular la eficiencia de sueño, lo que hacemos es dividir la duración de sueño en horas entre el tiempo que pasan en la cama y lo multiplicamos por 100. Pero veámoslo de manera un poco más eh, ilustrativa, la siguiente. Este es precisamente un diario de sueño, ¿sí? Lo que les pedimos que vayan completando es precisamente a qué hora se acuestan, a qué hora estiman que se quedaron dormidos, a qué hora despiertan por la mañana, a qué hora dejan la cama, ¿no? A qué hora se levantan, cuántas veces despertaron en la noche y de esas veces que despertaron, cuánto tiempo tardaron en volverse a dormir. Con eso ya podemos calcular el tiempo que pasaron dormidos esa noche. Si hubo algún medicamento que tomaron también que lo registren y una calificación de la calidad de su sueño y cómo se sintieron al día siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Este es un ejemplo de una paciente, pues, que precisamente con insomnio, ¿no? Algo que lo que pueden ver en el margen de la izquierda es precisamente el cálculo del tiempo en la cama. Esto que aparece como TC es el tiempo en la cama, ¿sí? Digamos, revisando así rápidamente, ustedes pueden ver que se acostaba por ejemplo, en la primera fila se acostaba a las 12 y se levantaba a las 10 de la mañana, ¿sí? Es decir, pasaba 10 horas en la cama. No tardaba tanto en dormirse, ¿no? Insistiendo en esa primera línea, a las 12:30 ya estaba dormida y a las 8:30 despertaba, ¿sí? Es decir, aproximadamente 8 horas de sueño, ¿no? Pero el tiempo que pasaba en la cama estaba muy incrementado. En promedio de esta semana, el tiempo que pasó en la cama fue de 10.3 horas, mientras que la duración de su sueño, como ustedes pueden ver, en realidad no estaba tan reducida. Son 7.8 horas, casi 8 horas, ¿no? Que es, de hecho, la recomendación de sueño para una persona adulta. Pero entonces la eficiencia de su sueño era baja, ¿no? El 75%. ¿Sí? O sea, de esas 10.3 horas, el 75% las pasaba dormida, ¿sí? Entonces lo que hicimos precisamente aquí es restringir el tiempo en la cama. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, si lo que está durmiendo son 7.8 horas, le vamos a pedir que pase 8 horas en la cama, que es lo que está durmiendo, ¿sí? Eh, en esta otra sesión, ¿no? Ya de seguimiento, se redujo el tiempo en la cama, no a las 8 horas que le pedimos, pero por lo menos lo redujo a 9 horas, 1 hora menos, ¿sí? Vean cómo la duración de sueño no se modificó mucho, 8.1 horas, ganó un poquito, pero la eficiencia de sueño se modificó significativamente, ¿no? Un 92%. Si ponemos atención en la columna de califico mi dormir, en esta columna y en esta sesión de seguimiento ya calificaba 6 o 7. ¿Podemos ver la anterior nuevamente? Vean cómo la calificación que tenía previamente era de 3, 0, ¿sí? En una calificación de 0 a 10, ¿no? Y vean, en realidad ganó un poquito de sueño, ¿no? De duración de sueño, y lo que hicimos fue reducir el tiempo en la cama. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en la restricción del tiempo en la cama, y la siguiente, por favor. Lo que vamos haciendo precisamente es recortar el tiempo en la cama, ¿sí? Si la eficiencia de sueño es menor de 85%, la reducimos al tiempo que está durmiendo de manera efectiva. Es decir, como en este ejemplo, estaba durmiendo casi 8 horas, le decimos, va a estar 8 horas en la cama, ¿sí? Si la eficiencia de sueño
mejora, ¿no? Está arriba del 90%, entonces podemos ir haciéndole incrementos de 15 minutos, ¿no? De pasar 15 minutos más en la cama. Si no mejora, reducimos aún más el tiempo en la cama, ¿no? Igual de 15 en 15 minutos, o 20 o 30 minutos, no es algo que tiene uno que ir negociando o ajustando con la paciente o el paciente, ¿no? Si la eficiencia se mantiene entre 85, arriba de 85, pero menos de 90, nos mantenemos sin cambios en el tiempo que va a estar en la cama, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se vayan presentando los cambios, es decir, si hay mejora en la eficiencia de sueño, aumentamos el tiempo en la cama. Si no hay mejora, incluso empeora la eficiencia de sueño, entonces recortamos aún más el tiempo en la cama. Vemos la siguiente diapositiva. Ya, esa fue entonces la última. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que incluye estas diferentes estrategias conductuales, es el tratamiento de primera línea, pero si tuviéramos que quedarnos con un par de estrategias para realizar con los pacientes, pues sería el control de estímulos y la restricción del tiempo en cama. Quizá la restricción del tiempo en cama es un poquito más, pues no diría compleja, ¿no? Pero que sí requiere de un seguimiento más cercano, pues por el llenado de diarios de sueño y los cálculos que debemos realizar. Pues con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a los 4 ponentes por sus presentaciones. Y ahora los invito, tenemos 7, 8 minutos para contestar algunas preguntas que tenemos acá. Empezamos, y quien guste irlas contestando sobre la terapia hormonal menopáusica y el diagnóstico de migraña. ¿Está contraindicada o no? Y también en el caso de sintomatología vasomotora intensa, a pesar del tratamiento hormonal, ¿se puede mezclar con medicamentos antidepresivos? Doctora, su micrófono. Listo. Doctora Joana. Listo, ya. No está contraindicada. Em, También hay que recordar que de por sí la frecuencia de los episodios de migraña van a disminuir ya una vez se establezca la menopausia. Más bien sería seguir las guías para tratamiento de migraña. Y sobre la segunda pregunta, ¿cuál era? Sobre el tratamiento de síntomas vasomotores con terapia hormonal y si podemos mezclarlo con antidepresivo. Sí, en caso necesario se puede hacer la intervención. Ujú. Perfecto. Sobre las escalas de ansiedad y depresión, ¿existen algunos como grados o escalas que nos evalúen la gravedad de la sintomatología, de las patologías y cuándo es el mejor momento para referir al psiquiatra? Sí, de hecho, de las escalas que les di, los puntos de corte son los que les comenté, pero son fáciles de buscar en internet porque están validadas y son de distribución gratuita por la OMS. Con 4 puntos, ya tengo que pensar que esto sí puede ser depresión, 10 puntos es una depresión moderada y 15 puntos ya sería severa. Pero en general todas las escalas depresivas te checan severidad. La única que no sería la PHQ-2, que no se las traje, que solamente son 2 ítems, que básicamente nada más te dice si el paciente puede o no tener depresión. Ok. Ujú. Y en este periodo de la menopausia, ¿se recomienda dar tratamiento profiláctico en pacientes, sobre todo si han tenido antecedente de depresión o ansiedad? Si por tratamiento profiláctico estamos hablando de antidepresivos, no tenemos evidencia que dar antidepresivos sin episodios depresivos nos vaya a ayudar a no presentarlo. Eh, Pero si estamos hablando de todas las demás medidas, como una adecuada higiene del sueño, intentar mantener los síntomas vasomotores por lo mismo también bien estacionados, dar una terapia de reemplazo hormonal para evitar estas fluctuaciones hormonales tan intensas que va a haber en esta etapa, todo eso sí. Ujú. Perfecto. ¿Y la terapia hormonal menopáusica va a prevenir estos cambios como niebla mental y todas las alteraciones de los neurotransmisores que mostró en su presentación?
Si se da a tiempo, en forma, en pacientes indicadas, hemos visto que sí, lo que retrasa justamente es toda esta parte que tiene que ver con los cambios neuropsiquiátricos que estamos viendo al llegar a esta etapa, porque lo que retrasa es la aparición de la misma. Ujú. Pero eventualmente, si se quitaran, por ejemplo, pasaría. Ujú. Muy bien. Ujú. Doctora Dulce, sobre la plática de disfunción sexual, en el estudio que realizó, cuál fue la terapia que se administró, a qué dosis? Y si nos pudiera ampliar un poco más sobre el tiempo y algunas recomendaciones, además de la terapia hormonal, para pacientes en los que está contraindicado este uso. Bueno, en nuestro estudio que hicimos en el Instituto de Perinatología, solamente tomamos en cuenta el uso de terapia hormonal. Incluimos si era oral, inyectado, transdérmico, solo se consideró si se usaba o no se usaba. Con respecto a las alternativas que tenemos nosotros para usar terapéutica cuando hay, bueno, para darles tratamiento cuando hay contraindicación de terapia hormonal. Actualmente existen tratamientos como el láser CO2, los tensados vaginales, la silla de electroestimulación, terapias de piso pélvico, y es muy importante que cuando estamos hablando de disfunción sexual siempre consideremos apoyo con psicología y con sexología, ya que tenemos que identificar cuál es la causa de disfunción. Hay un componente orgánico muy importante en la etapa de peri y posmenopausia, pero sí tenemos que considerar cuáles son los factores psicosociales que están involucrados en esto. Muy bien. Y ya casi para finalizar, ¿qué opinión tienen sobre el uso de difenhidramina y algunos suplementos como magnesio o zinc para mejorar la calidad de sueño? La realidad es que con los suplementos, la evidencia que se cuenta, por ejemplo, ahorita, digamos, el más popular de ellos es el magnesio, ¿no? Que está, digamos, como de moda. Hay poca evidencia, hay por lo menos un metaanálisis que indica, pues, que no es diferente del placebo, ¿no? De hecho, los autores terminan recomendando que si la paciente está beneficiando del uso del magnesio, pues adelante, continuarlo, es seguro, ¿no? Por ese lado, pero si no hay ningún beneficio de la toma, pues no tiene sentido continuarlo. Pero como tal, prescribirlo, no, no hay evidencia para hacerlo, ¿no? Lo mismo ocurriría con fármacos como la difenhidramina, ¿no? Si bien pues tiene este efecto secundario sedante, pues no contamos con evidencias sólidas de que sea un buen hipnótico. Y sí hay, digamos, del lado de los fármacos, medicamentos pues con eficaces en el tratamiento del insomnio, ¿no? Que serían una mejor opción que utilizar difenhidramina, por ejemplo, ¿no? Ok. Y finalmente, ¿cómo recomendarían el retiro de las benzodiazepinas en una paciente que ya empieza a tener control del sueño o de la ansiedad y el uso de la melatonina? Ya, dentro de los esquemas de reducción de benzodiazepinas, uno de los más recomendados es reducir un cuarto de la dosis por semana, ¿no? Hasta, pues, terminar con el medicamento. Em, Ese sería uno de los esquemas más utilizados. O bien prolongar, se recomienda un cuarto de dosis por semana, pero bueno, también evaluando la respuesta en cada tiempo, ¿no? O bien prolongar, no una semana, sino según la respuesta que se vaya observando. Y respecto a la melatonina ha mostrado ser eficaz en adultos mayores, así con insomnio, desde luego, mayores de 55 años, y particularmente lo que mejora es la calidad de sueño. El resto de los indicadores no es tan, potente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues con esto ya se nos acabó el tiempo para preguntas. No me queda más que agradecerles y doctor Guillermo, si quiere dar algún mensaje final antes de despedirnos. Doctor Alejandro Jiménez, muchas gracias por el esfuerzo que hizo para participar con nosotros. Su plática es toda una inspiración para buscar alternativas del sueño y manejarlo como uno de los retos más importantes en esta época. Joana, gracias por su apoyo, su plática clarísima,
muy amplia su relación, nos da mucha confianza en poder usar los antidepresivos ansiolíticos y sobre todo en pensar en esas combinaciones y abrirnos la puerta para que médicos de primer contacto que estemos percibiendo estos síntomas, reforcemos los esquemas para tratar de controlar los bochornos y que nos permitan dormir y llevar el sueño con más continuidad. Y la otra, como sugería el doctor Arellano, poder hacer una unión de terapia hormonal y eso no excluye las terapias no farmacológicas, ¿no? Y gracias por su apoyo. Quisiera yo invitarles a que estén con nosotros para el próximo evento que va a ser espectacular después de haber visto todo este impacto, qué impacto tiene con la nituria, con los trastornos urogenitales, con la disfunción sexual asociado al piso pélvico como un dato de lubricación y de dolor. Doctores, muchísimas gracias por estar con nosotros. El hospital que les respalda nos da una garantía de calidad y eso lo han demostrado ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Al contrario, muchas gracias, buenas noches. La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre.